pueden compartir presentación. Quien guste empezar primero a presentarme sobre el trabajo escrito final, bien sea Ana o Tania, como gusten, lo pueden hacer. Sí, yo lo que entendí del trabajo, profe, era el escrito y podíamos hacer aparte la presentación en PowerPoint, ¿verdad? Efectivamente. El escrito ustedes ya lo subieron a la plataforma, ¿no? Y lo que ustedes ahora me van a presentar es la presentación, valga la redundancia, en PowerPoint. Sí, profe. Bueno, ¿Qué? como el resumen, Este, ¿no? Porque el escrito era demasiada, bueno, era mucha claro, información. claro, el objetivo Él es que en la... Sí, perdón, había puesto que era un adelanto del escrito, ¿no? Porque el escrito ya final es el que se supone que se va a subir hoy junto con la presentación, porque yo le subí el día lunes un avance, no se lo subí completo. Ahorita ya lo tengo completo junto con la presentación. perfecto. Entonces Sí. lo vamos a revisar. ¿Gusta empezar usted proyectando su presentación? Disculpe, profe, ¿puedo empezar yo? Porque es que tengo a mi bebé y ya te está durmiendo. Entonces, para aprovechar, si no, me voy a interrumpir más tarde. Ok, ok. Si Tania no tiene ningún inconveniente, con gusto. No, profe, ninguno. Adelante, Ana Paula, gracias. Ok, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Sí. Ya se me olvidó cómo compartir, profe, ¿me puede ir diciendo? Claro. Mire, abajo hay 6 iconos. Hay como un cuadrito que dice presentar ahora, un cuadrito con una flecha hacia arriba. De los 6 que Ok, hay, ajá, ahí le da clic y le salen 3 opciones. La primera opción que dice tu pantalla completa. ok. Y ya Y es cuando le da clic ahí, le arroja una ventana y usted le va a dar clic sobre el cuadro de la pantalla y luego le da en compartir. ok. Ya, ¿verdad? Así es. Ok, bueno. ¿Ya ve mi pantalla? Sí, ve lo que estoy Así poniendo. es. Ya se Ok, ve, bueno, sí. ok. Bueno, buenas tardes, compañeros, docentes. Les voy a presentar un análisis PESTEL a base, análisis PESTEL del maíz en México. Bueno, comienzo. El maíz es un producto, es uno de los más grandes logros agrónomos de la humanidad en el cultivo y es el que más se produce en el mundo. Para nosotros como mexicanos está entrelazado con su vida, la historia y sus tradiciones, con nosotros. No solo es un cultivo, sino es el centro de nuestra identidad y es el que se genera más valor económico para México. Sin embargo, su importancia se extiende a niveles sociales y culturales. Entonces aquí comienzo con mi desarrollo PESTEL, que empezamos con el análisis político. Y bueno, el diario oficial de la Federación decretó con la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo en México, cuenta con 59 variedades de maíz criollo únicas. Y esta ley busca extender o entender así como proteger las relaciones entre el hombre y el maíz en el contexto de las comunidades rurales tradicionales, además de contribuir al conocimiento científico del producto, igual que salvaguardar los recursos genéticos. Para el gobierno mexicano es muy claro que el maíz es fundamental para la soberanía alimentaria y el bienestar del país. Por ello, el programa de producción para el bienestar que apoya a los pequeños y medianos productores de maíz
con hasta 1,600 por hectárea. Apoya a los productores con dinero. Ay, perdón. Ay, ya me voy. Ante la importancia del incremento en el nivel del precio en los alimentos a nivel mundial, una de las medidas más importantes es la extensión del pago de aranceles a las importaciones del maíz proveniente de otras partes del mundo. Cuando el maíz escasea, su precio sube para los productores, los costos de producción se elevan demasiado. Por lo tanto, el precio al consumidor es mayor, lo cual afecta a la economía de los hogares mexicanos. Y ante este contexto, la Secretaría de Economía busca la manera de garantizar el abasto que este producto a la población y pone en marcha diferentes mecanismos para mitigar su precio a favor del consumidor. Seguimos con el desarrollo económico. Sinaloa es el principal estado productor, seguido de Jalisco, el Estado de México y Chiapas y Michoacán, y en conjunto generan un volumen de producción de 20 millones de toneladas de maíz a nivel nacional. El gobierno de México está consciente de esta importancia alimentaria, industrial, política y económica y social que tiene el cultivo del maíz en nuestro país, y con los pequeños productores, los encargados mayormente de la siembra en su forma comercial, así como en variedades nativas. Los pequeños productores aportan alrededor del 60% de la producción nacional al unirse con los medianos productores y suman el 91% de la superficie sembrada, lo que significa que juntos aportan alrededor del 75% de la producción nacional del maíz. Y con la pandemia, con apenas 8 millones de toneladas de maíz producidas en lo que fue el 2021, el maíz dio el 7.8% por debajo de lo logrado para el mismo periodo del 2020. El año pasado también se registró una caída con mayores reducciones que se detectan en Sinaloa, Tamaulipas y Baja California. Y la CNA, que es la Confederación Nacional Agronómica, apunta a que crezca la producción y productividad del cultivo de granos básicos, incluyendo el maíz. Bueno, y acá está el aspecto social. El maíz nació en Mesoamérica para difundirse en todas las partes del mundo. Sin embargo, hoy México figura en los países donde ha crecido más las importaciones del grano. No es como en otras partes donde el maíz se usa casi exclusivamente para el alimento de los animales. Aquí la sociedad lo disfruta en palomitas, en elotes, es nuestra riqueza gastronómica. Hoy el maíz es el tercer producto agrícola de importación en el mundo, después del arroz y el trigo, cuando se mide por la superficie cultivada. Se cosechan casi 160 millones de hectáreas con una producción mundial que supera los 600 millones de toneladas en América Latina. Se importa casi la sexta parte de las exportaciones mundiales del maíz en los años 90 y a México le corresponde más de la tercera parte de estas importaciones. Increíblemente, pues aquí en México es cuna del maíz y criadero de enorme diversidad de variedades que han sido el sustento de sus pueblos, quienes la utilizan incontables maneras y da el origen de tanta riqueza para toda la humanidad. Prácticamente, pues el maíz es patrimonio de la humanidad. Bueno, ahora en el aspecto tecnológico, el cultivo del maíz es el uso de tecnología y asegura buenos rendimientos. Por ejemplo, Puebla produce 1.026 millones de toneladas de maíz y con la aplicación de tecnologías sustentables está en espera de mejorar su rendimiento. El cultivo de maíz es el que mejor responde a la tecnología aportada
Y aunque el principal potencial de rendimiento de un cultivo lo establece la naturaleza, ya que es la que otorga las condiciones específicas de una región, la temperatura, la precipitación, tipo de suelo, y debemos aprovechar el conocimiento y tecnologías disponibles para maximizar la producción por unidad de superficie y hacerlo de manera sustentable. La tecnología de procesos y de insumos resulta estratégica tanto por su impacto productivo como en la sustentabilidad del sistema. La inclusión del maíz en la rotación y viene generalmente acompañada de una mejora en la oferta nutricional, así como también la posibilidad de utilizar diferentes estrategias de manejo de malezas. Y este último es un aspecto clave en el actual contexto de proliferación de especies de difícil control. Y en el análisis ecológico, la sustitución de cultivos acarrea problemas de contaminación al ambiente, principalmente al suelo y al agua. Los procesos productivos involucran costos ambientales como los resultantes de la aplicación de fertilizantes y plaguicidas, que sin un adecuado control deterioran el suelo y contaminan los mantos freáticos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales celebra la decisión del Senado de la República de aprobar la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. A través de esta ley se reconoce la producción, comercialización, consumo y diversificación constante del maíz nativo, y como una obligación del Estado de garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva y suficiente y de calidad. Y pues por último en el análisis vamos con el legal. En abril del 2020, el presidente Andrés Manuel y el Honorable Congreso decretaron que se expide la ley federal que fomenta la protección del maíz nativo en el artículo único y habla de lo siguiente. Hasta ese día, el único maíz que acepta la seguridad alimentaria mexicana, que es Segalmex, antes era Zagarpa, es el blanco. Y esto cambió, pues el organismo comenzó a aceptar a los de color y con ello asegurar las riquezas y diversidad de los maíces criollos, con apoyos productivos, ya que desde que llegaron los híbridos en la década de los 40, los dejaron en el olvido y sin subsidios. Y esto hace que el consumidor conozca en dónde conseguir el grano criollo y saber la transabilidad del maíz en el que se hacen las tortillas y contar con un etiquetado y así poder tener en cuenta si las mazorcas fueron genéticamente modificadas, además de que proviene una contaminación con los transgénicos. Y pues hasta ahí sería en cuanto al el análisis PESTEL. Nos hizo que citáramos a dos autores de dos libros. Yo encontré dos, que sería el primero, con este tema, son los libros que llamaron mi atención. Y el primero es la diversidad y la distribución del maíz nativo y sus parientes silvestres. Este libro nos relata nos presenta un análisis interesante sobre la distribución potencial de las diferentes razas del maíz mexicano, con base en registros de elementos del clima en diferentes puntos del país, mediante el uso de herramientas computacionales para hacer predicciones de distribución, lo que abre la manera repentina de todo el panorama del área de modelaje y plantea una tarea inmensa en la validación de datos reales para los maiceros mexicanos. Este trabajo debe contar con apoyo continuo, por lo que el estudio hasta ahora representa una mínima proporción de toda la riqueza genética que México posee en materia de plantas cultivadas especialmente en maíz. Y pues habla de la diversidad, ¿no?
en anterior, lo que comentaba, por ejemplo, de las leyes, o la ley que aprobó el presidente Andrés Manuel, de preservar los maíces o las especies de maíces nativos, ¿no? Entonces está entre relacionado este libro que nos habla de todas las especies que tenemos aquí en México. Y el otro libro que encontré, que pues es contrario y es un poco polémico y un tanto oscura la investigación, es el libro del maíz, el alimento sagrado, o negocio de hambre, donde hace referencia a la contaminación genética y las respuestas de la sociedad, y nos describe que la resistencia del maíz genéticamente modificado aquí en México ha girado en un entorno al tema de contaminación de las variedades tradicionales del maíz, sobre todo en el sur del país, tema que ha sido debatido entre las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y otras de la sociedad civil. La CCA, que es la Comisión para la Cooperación Ambiental, ha elaborado un estudio caro y polémico y participativo de su historia sobre este tema. Sin embargo, los gobiernos de México, inclusive Canadá y Estados Unidos, se niegan a revelar sus resultados. Y pues esto es una lucha para los campesinos, que se enfocan ellos en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y proteger sus cultivos y el mercado nacional. Y el tema en sí de lo que habla este libro, pues no son los transgénicos, sino la vida comunitaria y la campesina, y la recuperación de formas tradicionales del cultivo y el fortalecimiento de su autoconsumo. Pues estos son los que se ven más afectados. Y pues ya en conclusiones, pues que decimos que pues el maíz es un producto 100% mexicano que nos llena de orgullo y patriotismo, y que está lleno de pues toda nuestra historia. Es para nosotros nuestro alimento básico, es un cultivo principal de nuestra agricultura y tiene un gran valor económico. A la vez es la base de la cultura que nos incluye a todas y a todos como mexicanos, que somos mujeres y hombres del maíz. Incluso hoy en día, pese a las políticas económicas que ha ocasionado que México importe más del 33% del maíz que se consume, la producción de este cereal sigue estando estrechamente ligada a las tradiciones y a la cultura de las comunidades, tanto para la seguridad alimentaria como para la estabilidad política en México. Y pues eso sería todo. Y abajo de mi presentación pues tengo aquí las referencias. Y pues eso sería todo. Pues muchas gracias, estimada Ana Paulina. Creo que usted abordó a totalidad los diferentes aspectos del análisis PESTEL, una herramienta muy útil a la hora de analizar de manera tanto interna como externa un fenómeno. En este caso estamos hablando de la producción del maíz, uno de los bienes que hace parte de la canasta básica de consumo de la mayoría de los países a nivel global. No podríamos decir que solamente en el contexto latinoamericano, sino que incluso a nivel global. Y creo que bueno, fue una buena presentación. Yo le estaré enviando a través de la plataforma sus calificaciones, pero considero que en general pues se han esforzado por entregar un buen trabajo completo, citar diferentes fuentes, y bueno, creo que es un avance importante. Vamos a darle paso a nuestra compañera Thalía Lorena. Sí, profesor, voy a presentar. Una pregunta, ¿va a subir donde pueda poner la presentación y el trabajo final ya hecho? ¿Un apartado? Ahí mismo, donde ustedes tienen habilitado,
Lo que usted va a hacer es que sube el trabajo ya terminado. Nada más el trabajo escrito de Word. Ahí usted lo puede subir ya su trabajo ya concluido. Ok, está bien. Voy a presentar. Buenas tardes, mi nombre es Tania Lorena Romero Sáenz y yo voy a hablar sobre el petróleo después de la expropiación petrolera en México. La expropiación petrolera se hizo en el año de 1938. Esto fue dirigida por el presidente Lázaro Cárdenas. La ley que apoyó dicho suceso fue creada 2 años antes, en el año de 1936. Y el artículo 27 constitucional fue el que se reformó en ese entonces. Este artículo nos habla sobre, nos dice que el gobierno podía tomar cualquier propiedad privada comprendida dentro de los límites del territorio nacional si los intereses de la sociedad así lo requerían, y eso se haría mediante la indemnización. Ahorita aquí estoy presentando el análisis PESTEL que podemos ver, por ejemplo, en el área política. Podemos ver cómo el presidente electo maneja la situación con las empresas extranjeras que manejaban la industria del petróleo en ese momento. Esto ocasionó un conflicto diplomático con los países extranjeros. Hablando sobre el área económica, México adquirió una deuda muy grande con las empresas extranjeras. En ese entonces en México eran 16 empresas extranjeras que manejaban el petróleo. Antes de terminar el mes de marzo del mismo año, el peso se devaluó contra el dólar. El peso pasó de 3.60 a 4.15 pesos. Y eso impactó en el comercio de ciertos bienes y productos como la importación y exportación agrícola, minera, agroindustriales y productos comerciales. En el aspecto social, podemos ver entre el 12 y el 13 de abril del mismo año, en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, se convirtió en un depósito de donaciones y especies monetarias de mexicanos que aportaban a dicha causa. Por medio de cartas, telegramas y giros monetarios, el pueblo mexicano fue solidario con dicha deuda. Hubo un gran apoyo, se vio un gran apoyo del pueblo mexicano hacia la decisión que había tomado en ese momento el presidente para hacer la expropiación petrolera. En el aspecto tecnológico, cuando se dio la creación de Pemex, esta dio paso a todas sus facultades tecnológicas que estaban al alcance en ese momento para facilitar la exploración, explotación, así como la refinación y la logística para la distribución del petróleo. En el aspecto ecológico, el presidente dentro de su gobierno se vio como pues apoyó muchísimo en ese momento a la agricultura, así como a la reforestación de bosques. Se creó fondos para dichas causas en ese entonces. En el aspecto legal podemos ver cómo antes se mencionó la reforma que se le hizo al artículo 27 de la Constitución, así como otro ejemplo fueron los acuerdos que se hicieron llegar para la indemnización de las empresas extranjeras. Y los autores que nos pidió, yo hice 2. Del estudio que hizo la doctora Luz María
Utfot López, podemos ver que ella investigó un lapso antes de la expropiación, cómo fue la transición a la expropiación, nos hace ver cómo funcionaba la industria petrolera a manos de las compañías extranjeras. Principalmente ellas exportaban el petróleo de México, buscando un mayor margen de ganancia posible, ¿no? En ese entonces, el estudio que hizo ella se llama, fue sobre la industria del petróleo en México de un lapso de 1911 a 1938. Ella nos dice que en su estudio que desde antes de la expropiación ya había una alta demanda en el mercado interno del petróleo. Por otra parte, el otro estudio que analicé fue las raíces históricas y respuestas de los empresarios extranjeros por el autor José Rivera Castro. Analiza cómo el embajador estadounidense da su opinión sobre las decisiones tomadas por el presidente Lázaro Cárdenas. También este autor analiza cómo fue que las empresas extranjeras se negaron a satisfacer las peticiones de los trabajadores, llevando así a desatar las huelgas, que estas huelgas dio paso a que el presidente tomara esa decisión de hacer la expropiación petrolera. De estos dos autores podemos ver el impacto en todas las áreas que tuvo la decisión que se tomó en ese entonces para proclamar la expropiación petrolera. Aunque ahora en la actualidad no tiene el mismo impacto económico que tenía en ese entonces, el petróleo sigue siendo un sustento para el país. Muchas gracias. Ok, estimada Tania. Aquí. Ok, en general yo veo buenas presentaciones. Efectivamente, tengamos en cuenta que el análisis PESTEL es una herramienta muy útil que nos ha permitido a nosotros analizar de una manera transdisciplinar el fenómeno de la producción de un bien en específico. Tanto el maíz como el petróleo son bienes representativos de la economía mexicana. Podríamos decir que el maíz, pues por ser un bien de consumo cultural, ha sido un bien que representa una demanda prácticamente fija, o sea, podría decir que tiene menos grado de elasticidad. Por otro lado, el petróleo, pues también, a pesar de que en los últimos años las empresas como Pemex han venido declinando su producción y la productividad también se ha visto afectada por diferentes intereses políticos, pues son bienes que hacen parte también de la canasta básica de consumo y que históricamente representan unos rubros importantes en materia de inversión extranjera directa, pero también en materia de consumo local. Entonces, son dos productos que ustedes han seleccionado de una manera muy atinada y bueno, en general yo veo que hay buenas presentaciones, se preocuparon por documentar su trabajo. Pues nada más, tengo una sola curiosidad. Creo que nuestra sesión va hasta dentro de 8 días, o hoy es nuestra última. A ver, reviso el horario. Hoy es nuestra última sesión. Sí. Se supone que el viernes ya empiezan los exámenes. ¿Sí va a haber examen? Ah, ok. Oye, no se exentó, profe. Estaría padre. Ok, Hicimos el esfuerzo, profe. sí, nos quedó una última sesión. El objetivo de de esta presentación, es precisamente para que nosotros podamos ir concluyendo de manera más ágil. Creo que se le trabó, ¿o fui yo? ¿Me escucha? Ya, pero lo que dijo anterior no lo escuché, como que se trabó.
Ah, ok. Bueno, sí, no, el objetivo de la presentación de hoy es precisamente ir agilizando el trabajo escrito final y con este trabajo nosotros vamos concluyendo nuestro curso. De todos modos, dentro de 8 días yo las voy a estar revisando y les voy a dar las calificaciones ya del curso final. Es Profe, importante pero que esta es si... la última, ¿no? Esta es la sesión, la última, porque ya el fin de semana son los exámenes, ¿no? Sí, 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 efectivamente, o sea, hoy es nuestra última sesión como tal. Ajá. Y yo le estaré subiendo calificación. O sea, nosotros, de acuerdo a lo que tenemos programado, digamos, hoy es nuestra última sesión y dentro de 8 días ya es como calificación, entrega de calificación final, Ah, según ok, lo... sí. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, su calificación final es de acuerdo a lo que ustedes hoy me presentaron, a su exposición, a su trabajo escrito y su presentación. Yo he sido consciente que ustedes han estado de manera síncrona en la mayoría de las sesiones y pues hoy presentaron en tiempo y forma sus actividades. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, también pues va a determinarse la calificación. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud referente. ¿No va a haber examen, entonces? El examen como tal fue su presentación del día de hoy. Ah, ok. Ok, Ok, está bien. perfecto, profe. Ajá. Nosotros tendríamos en la programación, tenemos una última sesión para dentro de 8 días, si no estoy mal. No, profe, ya no tiene nada. En el No, sílabo, profe, ya no. no, ya no aparece nada. Es que, Ah, ok, amiga, ok. yo lo que entendí como que hacía falta una sesión porque hay un profesor igual que nos da o sea, En la como, plataforma. ajá, en la plataforma y él nos subió, en 2 semanas nos subió 2 clases, como que se llevaba una clase atrasada, es lo que yo le entendí al profe que nos da derecho fiscal. Ah, ok. No, pero nosotros vamos en tiempo y forma. En el caso de nosotros no, de hecho, traté de que nos fuera muy eficiente el programa y creo que no hay ningún inconveniente. Sí, entonces de esta manera yo podría decir que, porque a mí acá me sale, o sea, ¿por qué pregunté? Porque a mí acá me sale una sesión como habilitada para la siguiente semana, pero esto me pasó también en el curso pasado. No obstante, ya había yo terminado curso y me salía una selección habilitada. Entonces, qué bueno que ustedes me aclaran esa parte de que ya figura como última sesión la del día de hoy. Y ya, entonces, por eso podríamos decir que ya concluimos y nada más pues haría falta el reporte de la calificación. Ok, profesor. Ok, profe. Profe, entonces anulo el envío que ya había hecho del trabajo del avance y subo el completo ahí mismo. Por favor, así Ah, es. ok. Ajá. Entonces, en la anterior, subimos los dos, el trabajo escrito y la exposición, y ya con De eso. hecho, de hecho, solamente les deja subir un solo archivo. Entonces ustedes ahí van a subir su trabajo final, el trabajo escrito final. Entonces, ¿ya no subimos la presentación? No. La presentación ya queda dentro de la grabación de la sesión de hoy y era para efectos de presentar su proyecto. Pero como tal, lo que queda ahí como evidencia de su proyecto de entrega final es el escrito Word que ustedes ya realizaron. Ok. Entonces, ese ya lo entregamos. Ya se lo subí, profe, va a aparecer, me imagino que va a aparecer fuera de tiempo por la modificación que le hice, pero ya quedó. Ah, no se preocupe, eso yo ya efectivamente ya lo tenemos acá ya en tiempo y forma. Sí, pues entonces eso sería todo. Pues fue un gusto grande haber compartido este programa con ustedes
Y bueno, espero tengamos oportunidad de coincidir en futuras asignaturas y ojalá de manera presencial para que también podamos abordar estas materias y bueno, bajo una modalidad presencial estaría genial, si no pues esperemos sigan dándose oportunidades de cursos virtuales donde podamos pues seguir ampliando conocimiento y teniendo esta oportunidad de interactuar académicamente. Pues tengan ustedes un buen resto de semana. Cualquier cosa me pueden escribir directamente al correo institucional javierhd@universidadci.com y bueno, cualquier inquietud me la pueden hacer llegar a través de vía correo. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. sí, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.